Los saludamos, hermanos, con la paz de nuestro Señor. Y en este ya el 7º estudio, damos gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a ir Romanos capítulo 3, en el verso 27 hasta el 21. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y acá encontramos un conflicto que había en esos tiempos y en todos los tiempos de la iglesia, entre la fe y la ley, entre la ley y la promesa de Dios dada a Abraham y la justicia que se alcanza por medio de la fe. Entonces, un primer punto que queremos mostrar es el verso 31. Dice: luego por la fe, o sea, por la fe en Jesús, por la fe en la promesa de Dios, invalidamos la ley. El apóstol Pablo dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y qué significa esto? La palabra confirmar habla de mantener, sostener y reconocer la validez de algo. Entonces, por la fe invalidamos la ley. No, reconocemos la validez que tuvo la ley de Dios, que tiene la ley de Dios. Sin embargo, todos en los planes de Dios tienen su propósito. Entonces, ¿hay jactancia? ¿Puede haber jactancia por alcanzar esta justificación? De ninguna manera. Queda totalmente excluida. ¿Es por las obras? ¿Es por las obras de la ley? No, es por la fe. Entonces, por eso dice en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, por fe, sin las obras de la ley. Y ese es el sello de lo que el apóstol viene hablando en este capítulo 3 y cómo el apóstol Pablo deja asentado para la iglesia su opinión y su enseñanza delante de Dios para todos los hermanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero hay que entender un punto tan importante que es el que queremos compartir con todos ustedes, que la ley no es contraria a la promesa de la fe, sino que tuvo su propósito. En Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 17 y el verso 18, nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa la palabra abrogar? Destruir, abolir, detener, ponerle fin a algo. ¿Y qué significa la palabra cumplir? Llenar, cumplir, completar, dar cumplimiento, llevar a cabo, suplir totalmente. Entonces, si nosotros leemos ese capítulo y los versículos, o sea, leemos todo el contexto, nuestro Señor Jesucristo habla como lo acusaban en ese tiempo y como lo acusaron al apóstol Pablo también, que Él no vino a detener o a abolir la ley de Dios. No vino a ponerle un fin a la ley de Dios, sino al contrario, Él vino a darle su cumplimiento, a que todo sea suplido totalmente. Por eso, verso más abajo, Él le dice: ustedes oyeron, y ustedes oíste que fue dicho, y después el Señor les enseñaba el verdadero sentido del mandamiento, les enseñaba cómo era la forma que en el corazón el hombre debía creer. Por eso la ley no es contraria a la promesa de Dios, sino que la ley tuvo un propósito, como dice el apóstol Pablo, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el apóstol Pablo en Gálatas también enseña, diciendo en el capítulo 3 y en el verso 19 en adelante, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque, ¿cuál fue el propósito? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente esperada a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo,
pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña allí en Gálatas, donde había tanta controversia también, donde había aquellos que habían creído en Jesús y querían llevar a que los hermanos cumplan con la ley, con los ritos de la ley, con las fiestas, con la circuncisión y con todas otras cosas que la ley enseñaba, que el pacto de Dios a través de la ley de Moisés enseñaba. Pero todo tuvo un propósito en el plan de Dios. La ley fue dada para que los hombres puedan conocer sus transgresiones. La ley fue dada para que los hombres puedan conocer su pecado. La ley fue dada para que los hombres vayan corriendo detrás de esa promesa dada a Abraham, para que los judíos, el pueblo de Dios, pudiera conocer el camino de justicia y de santidad que Dios requería del hombre, y para que a través de esa ley que daba vida, que el hombre, si la cumplía y si vivía bajo todas las cosas que esa ley enseñaba, pudiera alcanzar vida eterna, darse cuenta de su pecado, de su condición, de su maldad, de la necesidad del perdón, de la necesidad de la misericordia de Dios y de poder seguir el camino de la fe. Por eso todo tuvo un cumplimiento hasta la venida del Hijo, hasta la venida de la simiente esperada, hasta la venida de Cristo, para que así todos los hombres pudieran poner su confianza, no en sus obras, no en una ley, no en una religión, sino en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que podía redimir nuestras almas, en aquel que bendeciría a todas las familias de la tierra. Por eso Pablo dice, Dios no es Dios solamente de los judíos, sino es Dios de los gentiles. Y Él es rico para salvar a todos los que confían en Él. Por eso encontramos en la antigüedad y en este tiempo que Dios había preparado todo de antemano, que todo tenía un tiempo, una forma, un plan, y que todo nos llevaba a que podamos creer en Jesucristo, a que podamos entender su obra, a que podamos depositar toda nuestra confianza en Él. Seamos judíos, seamos gentiles, que todos podamos entender que toda la Escritura nos encerró a todos bajo pecado. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios por su pecado, pero todos los hombres necesitan de este Redentor que puede dar salvación a nuestras almas, y es nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que con estos estudios el Señor nos siga ayudando a poder conocer, a completar lo que falta de nuestra fe, y de esa manera Dios nos pueda seguir bendiciendo con su palabra, con su Espíritu Santo. Les enviamos un abrazo grande en nombre de todo el ministerio y que Dios les bendiga grandemente.